Les invito a dar un paseo por una isla que se llama Lotavia. Lotavia, ¿no? Sí, así es. Con V, porque aunque el sonido sea mismo, vamos a escribirlo con V y no con B. Me acompaña en el estudio de Canarias Mi Mundo un experto en esta isla que evidentemente existe, no sé en qué plano, pero existe. Lotavia, que se escribe además con V, me apunta Damián Hernández Esteve. Damián, gracias por estar aquí una vez más. Muchas gracias a ustedes por invitarme una vez más para hablar de esta isla que efectivamente existe, aunque sea tan solo en mi imaginación y en la de aquellos que se acercan a leer los relatos. Bueno, vamos a ver, tú naciste en Los Realejos, lo mismo mirando alguna vez al mar infinito, al Atlántico, lo mismo te confundías y lo que aquí llamamos San Borondón Sí, podría ser una especie de Lotavia, ¿no? Ahí está esa isla mitológica que aparece, que desaparece y que forma parte sin duda de nuestra idiosincrasia cotidiana, pero también cultural. Y bueno, en cierta manera puede estar inspirada en Algo ese así, San ¿no? Borondón, aunque no exactamente. No tiene nada que ver, porque esto no tiene nada que ver con el mundo aborigen exactamente. No, con el mundo aborigen, Nada. esta historia no, pero ahora una novela que estoy escribiendo se aparece un poco el mundo aborigen. Ajá. Y que también es Una que estás escribiendo. una novela que estoy ahora redactando. Que ahora mismo estás Sí, escribiendo. sí, Bueno, sí. este ya es tu cuarto trabajo publicado, He publicado, de esta envergadura. Hablamos del último, Lotavianos, efectivamente, como les he comentado a nuestra audiencia, pero tienes unos antecedentes o antecesores en este caso. Sí. ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? Es ¿Quién como yo? Que fue la única de las novelas. Hasta ahora la única novela, Sí. aunque me estás adelantando que viene una en camino. Está ahí me cuentas, ¿no? en gestación, sí. Y luego relatos, lo que queda en el aire y en el aire queda, aunque no necesariamente en ese orden, sino justo al revés, ¿no? Efectivamente. Okay. Sí. ¿Cómo has planteado Lotavianos, que es como se titula esta nueva publicación? Sí, vamos, también una serie de relatos hay una serie de relatos más o menos cortos y luego una novela casi larga, porque tiene la edición de ahora unas 75 páginas, o sea que ya casi adquiere el rango de una novela corta. Y bueno, la idea es que cuando estaba escribiendo precisamente la novela ¿Quién como yo?, pues sus personajes aparece una se serie les de quedaba corto el espacio, ¿no? Sí, sobre todo aquellos personajes muy secundarios, ¿no? Personajes que solo eran de adorno en aquella novela porque son necesarias. Sí. Bueno, pues mientras escribo eso, pues pienso en la posibilidad de que esos personajes tengan su propia historia, ¿no? Y eso es Lotaviano. Algunos de esos personajes circunstanciales, secundarios, pues organizan o les cuento o tienen su propia historia. Lo cual es una cosa que ya yo también llevaba un poco en los otros relatos, Sí. porque siempre me ha gustado esa idea de que un escritor, un novelista sobre todo, pues no solo puede escribir una historia y acabarla y ya está, sino que sus historias, sus personajes, puede haber o estar relacionados de alguna manera o entrecruzarse. Sí, también, ¿por qué se desarrolla, por qué no, perdón, se desarrolla exclusivamente en Lotavia este conjunto de relatos o en algunos casos se van de viaje? Sí. O sea, tanto la novela, por ejemplo, como yo, como los otros cuentos. No, me refiero a estos relatos. Y en estos también, ¿no? O sea, hay personajes que viven en otros lugares. Por ejemplo, esa novela corta de la hay una antillana, me parece. Exactamente, ¿no? O sea, en esa novela corta final que cierra la colección, la protagonista es una especie de antillana que está relacionado con personajes canarios que en su momento emigraron a Cuba, que desarrollan su vida allí y que regresan a Lotavia, como tanta otra gente que regresó. Está de alguna manera inspirada en ese personaje de La Palma, de la negra Tomasa, tan popular, ¿no? Y de alguna manera la recrea, no es ese pero bueno, personaje. ¿es más palmera o es más cubana? Es lotaviana. Es lotaviana. Oye, los recursos lingüísticos y la manera de expresarte que has utilizado te definen, ¿eh? Mira, por ejemplo, hablo así en la página 215, empieza un relato titulado Propiedades de las cosas, y empieza uno referido a la comodidad, y tu primera frase es: descorre el fechillo mientras en el carrillón suenan 8 campanadas. Bueno, digo por lo de descorre el fechillo. No puedes evitar hablar con nuestra modalidad lingüística y expresarte con ella. No lo puedo evitar, ni quiero evitarlo, y más bien busco lo contrario. Efectivamente, busco pues el utilizar aquellas palabras que a lo mejor se están perdiendo o que son de uso habitual, porque muchas de ellas a lo mejor no salen sin más
sin pensar en ellas, ¿no? En otros casos, a lo mejor incluso puedo forzar el buscar una palabra canaria en un momento determinado, porque creo que es una de las labores importantes que tenemos, sobre todo en este tipo de relatos que quieren ser de alguna manera realistas. Uh-huh. Combinas tu etapa artística, o creativa por lo menos, con la enseñanza. Tú lo llevas haciendo muchísimo Bastante tiempo, ¿no? Sí, llevamos por 36 años de servicio. Estás ahí a punto de pasar a mejor vida laboral, mejor ¿no? vida laboral, sí, sí. Que me imagino que será una bendición para alguien que quiere invertir tiempo también en poder. Digo, el poder retirarte del día a día para centrarte en tu día a día, que en este caso es la producción novelística. Sí, efectivamente, una de las ilusiones que tiene uno de terminar esta etapa de trabajo, que bueno, que es cansada y que al llevar uno mucho tiempo en eso, pues efectivamente ya tienes un poco ganas de acabar con ella. Pero precisamente para que se abran otras posibilidades, el tiempo del que ahora no dispone uno del todo. Este libro, por ejemplo, llevo redactándolo 4 años. ¿Qué me dice? 4 años, lo cual quiere decir que sí, porque se publicó la novela en el 2015 y ya los cuentos estaban un poco, algunos redactados o medio redactados antes, pero bueno, es unos 4 años. A lo mejor con ese tipo de jubilación pues no se tardó tanto de escribir 300 páginas, ¿no? Oye, la inspiración para escribir no te llegó ya de muy mayor. Tú siempre has tenido inquietud por este valor artístico, ¿no? Bueno, evidentemente estás licenciado en Filología Hispánica, eres profesor de Lengua y Literatura, ahora finalmente en Tegueste, aunque has estado en El Hierro, has estado en Gran Canaria, en otras localidades de Tenerife también. Sí. Pero siempre tuviste vocación temprana, ¿no? Sí, bueno, cuando era joven escribía bastantes cosas y demás. De hecho, siempre lo digo, obtuve el relato de premios que tenía el periódico El Día en aquel momento, de Félix Francisco Casanova, en el año 77, creo recordar, y bueno, eso fue un buen estímulo para mí. Lo que ocurre es que después, cuando saqué la carrera y inmediatamente saqué las oposiciones, empecé a trabajar en la docencia, un poco dejé de lado, me dediqué más a la docencia. Y bueno, no me he arrepentido de ello en absoluto. Ahora sí que lo he retomado desde hace unos 10 años que estoy y que empecé a retomar la publicación y que he ido publicando los relatos de los que hablaste hace un momento. ¿Qué se siente cuando cobran vida personajes a través de tu creación? ¿Qué se siente personalmente? Bueno, yo creo que escribir... Hay cierto enganche, ¿no? Sí. Yo creo que escribir es ante todo una posibilidad de creación, ¿no? Por eso antes cuando comenzaste a hablabas de que lo todavía existe, digo, efectivamente existe, porque el poder que tiene uno de crear, de inventar cosas, de darle vida a personas, eso es un placer importante. Y luego el otro placer, por lo menos para mí, es el dotarlo o hacerlo a través de palabras, no de cualesquiera palabras, de cualesquiera forma de escribir, de cualquiera forma, sino de una muy trabajada, muy estudiada, muy reflexiva, es decir, es como una especie de enfrentamiento personal con el lenguaje, ¿no? Con lo que tú eres tu principal crítico, ¿o tienes a alguien más que te pone en tu sitio? Bien, no, yo soy bastante crítico y repaso bastante las cosas y le doy muchas vueltas a las historias antes de, digamos, decidirme a sacarlas, ¿no? Y siempre uno echa mano de amigos, de conocidos que gustan de la literatura y que tienen conocimientos y te aconsejan, te dan cosas, ¿no? ¿Cómo se aceptan las críticas cuando no son positivas? A lo mejor esas son las más importantes, las negativas sin mala educación y sin dañar, sino sencillamente las observaciones. Pero bien, yo creo que eso es precisamente una de las cosas quizá de las que se adolece en este panorama actual de la literatura canaria, que es muy amplio, que hay mucha gente, que somos muchos los que estamos aquí, tanto poetas como narradores, etcétera, ¿no? En que quizás no haya una crítica objetiva de ese tipo que tú dices, seria, constructiva, que diga lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Entonces, o bueno, lo que le parece mal al crítico, no lo que está mal, sino, bueno, ese diálogo entre autor, crítica, público, no existe mucho en las islas, me parece. Pero porque no hay personas entendidas, porque no son bien aceptadas las críticas, ¿cómo lo ves tú eso también? No lo sé, yo creo que incluso desde la editorial, en este caso de Idea y Aguirre, que ha sido un matrimonio bien avenido, ¿no? Tanto entre ellos como contigo, ¿no? No, yo creo que eso en cuanto a publicación y demás hay bastante cantidad y demás, ¿no? Pero quizá ese oficio de crítico, yo creo que el problema está, me parece, en los medios de comunicación, es decir, esa crítica cómo se difunde, a través de qué periódicos, de qué revistas, de qué medios, ¿no? Y quizá pues esa
tipo de crítica no sea muy importante. Ahora, por ejemplo, están proliferando más las revistas, las ediciones Especializadas. digitales, y que son especializadas, y ahí a lo mejor ya empieza a surgir pues cierta crítica más, digamos, objetiva o neutral, o como se quiera, ¿no? Pero hay digo, un escritor, a los autores no les interesa saber lo que piensa alguien que pueda tener una idea interesante. claro, yo pienso que sí, a mí me interesaría, desde luego, ¿no? Que me pueda decir alguien, pues mira, esto en ese sentido, esto está bien, esto es válido tu novela, pero aquí fallas y demás, ¿no? Tanto públicamente, en un medio de comunicación, como mejor personalmente. Pero yo creo que el problema es ese, que la difusión de la crítica pues no está valorada, no hay suficientes medios que presten, ¿no?, esa atención a esa crítica. Porque el libro, tienes la sensación de que es uno de los vehículos de cultura que están más olvidados dentro de la sociedad actual. Yo no lo creo, porque la verdad es que el libro, y actualmente se están publicando muchísimas cosas en Canarias, ¿no? Otra cosa es que hablemos ya de formato papel o en formato digital y bueno, demás. pero son publicaciones igual, Pero ¿no? son publicaciones. Yo, como quizá toda la gente de mi generación, era un poco reacia al principio al libro digital, pero yo me estoy acostumbrando y veo, bueno, que hay una posibilidad, que es cuestión de acostumbrarse, me parece, ¿no? Y entonces hay una buena cantidad de ediciones. Otra cosa es eso, es la difusión que haya, la aceptación que haya por parte del público. Quizás lo que sí haya es una poca, digamos, difusión, labor de difusión de propaganda de los autores canarios entre los lectores canarios. Eso quizás sí es una cosa que yo veo. O sea, hay mucha más, a lo mejor, publicidad de autores de siempre, las editoriales de la península o de más, y entonces pues la gente se acerca bastante a esos autores porque tienen una capacidad de difusión importante, ¿no? Porque pueden haber autores buenos y malos, claro, en cualquier sitio. Sí, indudablemente, claro. Lo que pasa es que a veces hay ciertos sectores del público que piensan que cualquier cosa que venga de fuera siempre es mejor. Sí, y eso es injusto, ¿no? Efectivamente, o porque hay una mayor propaganda de difusión, una campaña publicitaria y de marketing brutal, ¿no? Por ejemplo, mi editor, que es Ángel Morales, de Ediciones Ideas, siempre un poco se queja y se critica el que no haya esa crítica institucional, incluso por parte o acogida por parte de las universidades o ciertas instituciones hacia los autores canarios, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera, para él señala que hay desconocimiento de la importancia que puede haber en algunos autores canarios que pueden ser tan importantes y tan buenos como otros que vienen de fuera, sin duda alguna. Cuidado, no es una cuestión de una crítica ombliguista, no se trata de eso, se trata de que por lo menos partamos de las mismas oportunidades, ¿no? Exactamente. Damián, cuéntame, ¿qué es lo que nos podemos encontrar? De hecho, ¿qué es lo que nos encontramos en Lotavianos, en esta edición? Yo quería ofrecer con esta colección de relatos dos cosas, ¿no? Aparte de esa circunstancia que decía, que son personajes sacados de la novela, y que algunos de ellos se mezclan con personajes de los cuentos anteriores, que bueno, porque eso es un entramado, digamos, no narrativo, necesariamente, ¿no? Y perdona que te interrumpa, no necesariamente tienes que haber leído tus anteriores trabajos para comprender o situarte. No, porque hombre, el lector a lo mejor no hay conexión. Lo desconoce, ¿no? Porque a lo mejor se cruza con un personaje que apareció en otro cuento, alguien, pero bueno, que el lector desconozca eso no tiene mayor importancia para comprender la historia en sí. Son guiños a mí o a aquellas personas que a lo mejor siguen más las historias, ¿no? Pero bien, lo que te contaba es que hay dos cosas sobre todo. Una es algo que a mí me interesa mucho, que es el juego narrativo, el juego con el lenguaje, el investigar distintas formas de narrador, distintas formas de acercarnos a una realidad y recrearla a través del lenguaje, que es un poco, creo, que caracteriza a mí las cosas que yo escribo. Y por otro lado, en esta serie de relatos me he acercado un poco más a ciertas problemáticas sociales que están ahora vigentes, que están polémicas, y que a lo mejor en otros relatos no abordaba tanto, ¿no? Pues mira, por ejemplo, la cuestión de los abusos hacia los jóvenes, hay que se trata en un cuento concreto que se llama El esteticista. Después también... Me estás hablando de abusos sexuales, ¿no? De abusos sexuales, sí, sobre todo de abuso sexual, aunque también hoy en día otro tipo, ¿no? Pero sobre todo a la gente joven, a los jóvenes, y que luego, pues, un poco quienes lo llevan a cabo, pues están, no se sabe si son, van a estar, digamos, juzgados o no, bueno, esa situación. Luego también me llama mucho la atención la violencia que hay en las aulas americanas. Esta gente que irrumpe, ¿no?, en un centro educativo americano, disculpa, y que entra y se lía a tiros con los demás, ¿no? Entonces porque hay muchos tipos de violencia. Me refiero a ese en concreto, ¿verdad?
Al del gatillo fácil. El gatillo fácil. Incomprensible. Los hechos del instituto aquel de Columbine, Columbine, algo así. Y lo digo porque un personaje se equivoca con ese nombre también. Bueno, pues me dio pie a un lugar que se llama El mar en un hueco, en que un padre un poco enloquece porque su hijo a su vez enloquece viendo esas posibilidades, ocurriendo esas posibilidades, ¿no? Entonces, o sea que no está para nada descontextualizado del momento actual. Efectivamente, ¿no? Entonces eso es lo que te decía, que en otros momentos a lo mejor he tratado más temas personales, humanos, metafísicos, incluso en algunos casos, y aquí me he acercado un poco más a algunos temas sociales. Oye, puede llegar a ser terapéutico escribir, ¿eh? Sí, no sé si terapéutico, a lo mejor eso se asocia a alguna enfermedad, bueno, ¿no? No es el caso. Y no me gusta a mí lo que lo llamo es que es una cosa que simplemente de proporción de un placer determinado, ¿no? Bueno. Es decir, esa lucha, ese enfrentamiento, ese dominio del lenguaje de los personajes, pues bueno, es una cosa bastante placentera y cuando uno consigue lo que quiere, pues es un gozo, una victoria, y es un poco lo que busco, más que a lo mejor como refugio de otras cosas, ¿no? Que bien. No es en mi caso. No es una válvula de escape. Exactamente. Todo lo contrario. Sí, es algo al que me acerco de una manera, digamos, voluntaria, ¿no? Porque quiero hacerlo. Ok, sí, señor. ¿En qué momento de tu carrera como autor, como escritor, te encuentras? ¿Cómo te ves a ti mismo, Damián? ¿Cómo has evolucionado estos últimos 10 años? Bien, yo digamos que los primeros cuentos que publiqué, que me atreví a publicar, pues lo hice, digamos, gracias al empuje de una excelente amiga, escritora también, María Teresa de Vega, que los leyó y que, bueno, me animó bastante a publicarlos porque le gustaron y demás. Pero en ese momento yo era bastante, digamos, pudoroso. Decía, yo no sé, esto es una cosa que va por encima de mí. No confiabas en ti. No confiaba uno en uno mismo, hacía la idea de que otros leyeran lo que uno escribía, ¿no? Pero bueno, después poco a poco se va uno asentando en esa posibilidad y te va gustando. Decir, bueno, pues el hecho de que uno escriba y que otra gente lo pueda leer, sea mucho, sea poco, eso ya es otra cuestión, y que pueda sentir o pensar en aquellas cosas que tú planteas, empieza a ser una cosa importante. Entonces eso me ha ido afianzándome a mí mismo. La publicación de la novela, que es una novela compleja también, pero también he tenido buenas críticas, he tenido buenos acogimientos por parte de lectores y demás, y entonces pues eso me ha hecho estar en un estado un poco más tranquilo, más confiado de uno mismo, ¿no? Y con un montón de proyectos. Entre otros, otra novela. Otra novela, efectivamente. ¿Tiene alguna relación con Lo Otaviano, pues con sí. la anterior novela? Esta otra novela que estoy escribiendo es un poco el origen de Lotavia. O sea, es una novela que está pensada desde hace mucho tiempo, mucho tiempo. Tú eres como la saga Star Wars, ¿no? Exactamente. Después de no sé cuántas películas nos explicaron de dónde venía, ¿no? Exactamente, pero es la novela que la idea de narrativa que me obligó a pensar en una isla distinta, o realmente son dos, ya veremos si sale esto a la luz. Hay una isla distinta en otras islas Canarias que no sean con las que contamos, y entonces ahora me atreví, ya es una novela muy quizá ambiciosa, pero bueno, está ahí, es el origen de Lotavia, y esa idea de Lotavia pues la he utilizado pues en relatos cortos, en la novela, un poco para ir haciéndole camino, y por eso creo que está lo suficientemente grande Lotavia como para contar su origen. Okay. Oye, hablando de origen, ¿cuál es el origen de la palabra Lotavia? Eso no lo voy a desvelar todavía. Quizá eso viene en la siguiente novela. Quizá sea la siguiente novela, porque quizás sea el título. Me parece muy bien, me parece muy bien. Pero tengo un amigo escritor, Javier Hernández Velázquez, que un poco me ha dicho, pero eso suena demasiado a País del Este, ¿no? A Lotavia, al Lotaviano. Él llama a los personajes, no los llama Lotavianos, sino los llama Lotavos. Lotavos. Sí, eso sí suena más que suena más del Este. Yo lo llamo Lotaviano para que suene menos, ¿no? Okay. Pero efectivamente tiene un poco esas connotaciones quizás, pero no tiene nada que ver con ningún país del Este. Mira, Damián, en este momento histórico en el que nos encontramos y que gracias, por suerte o por desgracia, a las redes sociales, tenemos la manía de dedicarle un minuto a las cosas y sobre la marcha desconectarnos, dejar de interesarnos, un minuto siendo generosos, ¿eh? Sí. Estamos en la época del dedo y de pasar los 20, 30 de la imagen. De la imagen también. ¿Cómo afronta un creador de literatura un momento histórico como este? Porque a un libro no se le puede dedicar un minuto. Sí, y una de los síntomas de eso también es el auge que está teniendo hoy en día el microrelato, el relato corto, ¿no?
precisamente porque es una manera rápida de acercarse a una historia que tiene una presentación, un desarrollo y un desenlace. Entonces el microrelato está bastante en auge hoy en día. Yo no escribo microrelatos. Mis cuentos son suelen ser largos. El más corto que está aquí creo que tiene 3 páginas o algo así, y el más largo ya dije unas 75, porque considero que un poco que la narrativa, y es como a mí me gusta, bueno, tiene que ser morosa, con meandros, tiene que detenerse en determinados sitios y demás, ¿no? Claro que soy consciente de que el lector, qué tipo de lector también necesita este tipo de narrativo. Tiene que ser un lector que también pues considera que es importante dedicarle más de un minuto a una historia, a una narración, a una película o a un cuadro, verlo, ¿no? Que no vaya solo a lo rápido, aunque realmente en la vida día a día cada uno de nosotros tiene que utilizar esa rapidez en muchas cosas. Quiero decir que tú esto no lo tienes en cuenta cuando te pones a escribir. No Tú lo escribes tengo lo que tienes que escribir o lo que quieres escribir. Efectivamente, no lo tengo en cuenta porque supongo que hay, ¿no? Que hay lectores y escritores también que no lo tienen en cuenta, y por eso estaríamos en la misma onda. Además de explicarnos en la inminente no, pero en la siguiente novela. No es inminente, bueno, teniendo en cuenta que esta te ha llevado 4 añitos, sí, a lo mejor lo mismo viene un poquito antes, posiblemente, ¿no? La siguiente. ¿Qué va a pasar cuando todos sepamos el origen de Lotavia? Claro, ya no lo sé. no te llega tanto la proyección en el futuro, en este sentido. Claro, porque digamos que todo esto es una creación literaria, ¿no? Y entonces, a lo largo de la historia de la literatura, muchos autores han inventado su propio mundo y lo han desarrollado, y todo transcurre ahí, ¿no? Mi referente en ese aspecto son 2 autores, el norteamericano Faulkner, con ese condado de Yoconapataufa, yo lo imito a él en ese sentido, de crearse un lugar ficticio, y luego también está García Márquez, ¿no? Con ese Macondo, que es a su vez un poco hereditario de Faulkner. Y bueno, yo considero que es una cuestión importante o interesante esa de seguir ampliando, seguir haciendo que las cosas transcurran en ese lugar y con sus características, ¿no? Lo que pasa es que no sé si en algún momento me cansaré de Lotavia y ya pasaré a otras cosas, o no, ¿verdad? ¿Cuándo decides parar? ¿Cuándo empiezas a escribir? ¿Cuándo decido parar? ¿No te obliga a la realidad? Sí, muchas veces como que me obliga a la realidad, el cansancio, el sueño, porque el día siguiente hay que levantarse temprano y dar las clases con suficientemente despierto. También hay muchos periodos amplios en los que uno no puede escribir, cuando hay una época de exámenes, una época de preparación, al principio del curso, por ejemplo, que es una época muy intensa de preparación del curso. En otra época en el examen a lo mejor estoy un mes sin poder escribir una línea sobre lo que estoy haciendo, ¿verdad? ¿Conocen tus alumnos y alumnas? ¿Conocerán tu obra o parte de ella? Sí, la conoces. Pero no los obligas a leer. No, en ningún momento. No, bueno, entre otras cosas porque tanto el tipo de lenguaje, el tipo de historias que planteo, digamos, todavía no son adecuados para las edades escolares en las que yo doy clase, quizá para los de bachillerato que sí que han leído algún cuento y demás, pero desde luego para alumnos de la ESO no, porque bueno, a veces es un lenguaje escatológico, unos temas digamos un poco apropiados para esa edad, ¿no? ¿Cuál es tu público? ¿O cuál crees tú que es tu público? Pues mira, un poco lo que dijimos, lo que te dije antes, aquellas personas que quieren acercarse a la literatura no solo como un pase rápido por una historia que me entero lo que ocurre y soy un poco voyerista de esa historia y ya está, ¿no? Sino, bueno, para alguien que busque otro tipo de reflexiones ante la literatura, reflexión sobre el lenguaje en sí, sobre esa trama literaria, esas dificultades que puede tener los narradores, que busquen esa dificultad del lenguaje, y por otro lado que busquen un poco en la complejidad de las personas, porque los personajes son muy, muy complejos, no son personajes unívocos, sino todos tienen varias caras y eso como somos todos. Entonces, un poco quizá esa sea la tipología de la persona, el lector que busca eso. Yo como lector busco eso también en las obras, ¿no? Lo encuentras en pocos casos, por lo que me... Bueno, no, hay muchos casos. Muchos ejemplos. Sí, hay bastante, tanto de la literatura universal que he leído, como de gente que está ahora publicando en Canarias, por ejemplo, de las que estoy bastante al tanto, porque en ese tiempo de consolidación pues también he conocido a muchos escritores y escritoras que están ahora publicando y demás. Muchos de ellos tienen esas mismas características, digamos, que yo busco en la novela, y entonces pues me encantan. Okay.
dar el salto a otro estilo literario, en principio con el relato y la novela. Voy apañado. Vas Sí. apañado. La poesía, La poesía es no. algo que me han dicho. Ya, pues, escribe poesía, no, creo que soy absolutamente negado para la poesía. Posiblemente, no sé, alguna vez lo haga. Tanto en la novela como en algún cuento hay algunos apaños de poesía, pero siempre son un poco paródicos, porque como no sé, creo que no sé escribir una buena poesía, siempre lo que hago es parodiar algunas cosas. Okay. ¿Se te puede conocer a través de tu obra? Yo creo que a todos los autores Algo se te les deja conoce, ver, ¿no? enseñas la patita. Sí. No tanto a lo mejor de aspectos biográficos y demás, que también hay cosas ahí concretas, ¿no? Sino como, bueno, de gustos, de miedos, de temores, de fobia, pues algunas cosas son recurrentes, ¿no? Una amiga que leyó este libro de relatos, esa que le digo que les dejo para que les pido que me hagan alguna crítica inicial antes de seguirme y demás, pues se dio cuenta de que uso mucho los incendios, que hay bastantes incendios en mi cuento, hay ¿no? un capítulo Hay un cuento que se titula así, entre ¿no? otros. Y entonces digo, pues es verdad, después de una repasaría hay bastantes incendios, ¿no? Y entonces pues hablas de, no sé, de tu ganas de acabar o de acabar bruscamente con las cosas. Y bueno, eso yo no lo sé, son incendios que están ahí, ¿no? Okay. Pero sí, yo creo que que siempre enseñas pues tus gustos, tus tendencias, tu pensamiento. Damián, ¿qué supone para ti obtener el éxito con tu literatura? Cuando lo obtenga lo comentamos. ¿No le has tomado la medida? No le he tomado la medida. ¿Pero qué sería para ti tener éxito? No, yo creo que... El hecho de escribir ya es un éxito. El que yo pueda escribir, terminar un relato y demás, pues eso ya es una tarea que me parece bastante exitosa, ¿no? Pero bueno, ya que te decía antes, ¿no?, que quería publicar, ahora ya publica uno, pues yo creo que también tiene un poco esa idea de tener éxito, esa que uno piensa en ello, en esa posibilidad. Pero claro, yo creo que el éxito sería un poco lo que te decía antes, que haya un público que tú sabes, no sé si muy amplio, poco amplio, mucha venta, poca venta, no estoy hablando en ese sentido, sino hay un público que pueda pues reflexionar, dialogar, acercarte y hablar contigo sobre lo que se plantean en las obras. En ese sentido, ¿cuándo entras en contacto con el público? ¿Presentaciones? ¿Tienes firmas concertadas? ¿Hay demanda? ¿Qué apoyo recibes por parte de los libreros? Más bien en las presentaciones es donde más se pone uno contacto con los amigos. En algunos clubes de lecturas que he ido, es una actividad que a mí me gusta bastante, porque eso, con pocas personas, pues te comentan cosas sobre lo que les ha parecido. Pero bien, es realmente lo que decía, la cantidad de lectores que tiene uno en Canarias, como autor canario, pues es bastante poco, eso es indudable. Pero bien, se aspira uno quizá a que vaya aumentando. Para terminar, si tuvieras que reescribir uno de los 4 libros que has publicado, ¿cuál reescribirías? ¿O están bien como están? Yo creo que están bien como están, porque soy un escritor que reviso mucho lo que escribo. Pero no estás hablando de ortográficamente solamente, ¿no? No, de estructura, de tal. Y no tanto que revise lo que escribo, sino para, digamos, dar por terminado un párrafo o un capítulo, le doy muchas vueltas antes de pasar al siguiente o de dar ese por definitivo. Los escritores no escribimos, igual que los que hacen películas, no hacen las películas de forma lineal, sino escribes una parte, luego escribes otra. Por ejemplo, yo tengo esa forma de hacerlo, luego se unen y demás, ¿no? Pero cuando yo digo esto está terminado, ya le he dado muchas vueltas. Y entonces cuando todo el cuento o toda la novela, en el caso estaba terminada, ya me era bastante, digamos, repetitivo volver otra vez a revisar, trabajo, y tedioso, ¿no? Claro. Volver a revisar. Entonces, por lo general lo dejo ya está, como esa tal. No, quizás sea porque tampoco se me ha planteado nunca la posibilidad de reeditar algunas de las cosas que están editadas, ¿no? Que a lo mejor en ese caso la gente pues suele echarle un vistazo. ¿Verdad? Pero por lo que te escucho, deduzco que sería más bien poco lo que tocaría. Yo creo que sí. Okay. Te deseo toda la suerte del mundo. Por cierto, ¿dónde se consigue el libro? Porque esto es importante. Sí. Yo he tenido la suerte de que me has regalado un ejemplar, pero las personas que nos escuchen... Que lo disfruten. El libro acaba de salir la semana pasada de imprenta, y bueno, va a haber una presentación en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, en La Laguna. En principio el 24 de mayo por la tarde, el viernes 24 de mayo. ¿A qué hora? A las 7 de la tarde, pues seguramente. A las 7 estaremos allí.
Y luego en la Feria del Libro también tengo una presentación el día 27 y varias firmas, digamos, en casetas de la Feria del Libro. Y bueno, por ahí estaremos un poco como esta primera promoción de la... Qué bueno. Pues allí podremos visitarte. Si no, te visitamos digitalmente en tu dominio, que es Damián H. Esteves en Facebook, y a partir de ahí también en el .com. En el .com, efectivamente. Lotavianos, última creación literaria de Damián, hoy nuestro invitado, licenciado en lengua hispánica, profesor de lengua y literatura, y sobre todo un enamorado de esta manera de conectar con el mundo y también, ¿por qué no, con él mismo? Damián, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a ustedes de nuevo. Bueno, disfruten del placer de la lectura tomándose su tiempo, que siempre debería ser más de un minuto.